Lionel Andrés Messi nació el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina, conocido como La Pulga. Ya a su corta edad y su inmensa calidad ya apuntaba a ser un grande del fútbol mundial cuando tenía 5 años y jugaba en el club de barrio de su ciudad natal dirigido por su padre, un empleado de la industria metalúrgica. Y se reafirmó a partir de los 7 años, fue cuando comenzó a jugar en las divisiones inferiores del Newell's Old Boys de Rosario. A los 10 años, a punto de dar el salto al club River Plate de Buenos Aires, se le detectó un retraso en el desarrollo óseo causado por un bajo nivel de hormonas del crecimiento. El tratamiento médico era muy costoso, los clubes no quisieron afrontarlo y su padre, que no disponía de los recursos económicos necesarios, decidió entonces emigrar a Barcelona con su familia, donde se le había presentado una posibilidad laboral. Leo Messi, poseedor de una habilidad técnica excepcional, una endiablada velocidad y una inventiva inagotable, desde que llegó de la mano de sus padres al Barcelona, el técnico Carlos Rexach quedó maravillado con su talento futbolístico y, firmando en efecto un contrato en una servilleta de papel, como cuenta la anécdota, lo incorporó al club, que se hizo cargo del tratamiento del chico. Messi tenía entonces 13 años y medía 1,40 m. A partir de ese momento Messi se formaría en La Masia, centro de entrenamiento de la cantera azulgrana, donde pasó por las diferentes categorías, infantil A, cadete B, cadete A, juvenil A, Barça C y Barça B, antes de llegar al primer equipo. Ya en la era del presidente Joan Laporta. Aunque participó en el amistoso que enfrentó el Barcelona con el Porto en el partido de inauguración del Estadio do Dragao el 16 de noviembre de 2003, su debut oficial en Primera División con la camiseta azulgrana se produjo el 16 de octubre de 2004 en el clásico derbi con el Español de Barcelona. A sus 17 años La Pulga marcaba su primer gol como profesional en el Barça en un partido contra el Albacete, y se convertía en el jugador más joven del equipo azulgrana en lograr un tanto en la Liga Española. Durante esa temporada 2004 a 2005, las lesiones que arrastraban algunas figuras del primer equipo y su brillante trayectoria en la filial hicieron que fuese un habitual en las convocatorias y que contribuyera a la consecución del título de Liga, el primero de su palmarés. Pero la progresión del ariete no había hecho más que empezar. La temporada 2005 a 2006, después de un gran debut en el torneo John Gamper contra la Juventus de Turín, fue ya sin duda una buena campaña, aunque una lesión muscular lo apartó de los terrenos de juego en el tramo final de la competición. Se exhibió en el Santiago Bernabéu, en un memorable partido en el que los azulgranas vencieron al Real Madrid por 0-3, y en Stamford Bridge, en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea. El resultado de la temporada para el equipo de Frank Rijkaard no pudo ser mejor, ganó la Supercopa de España, la Liga y la Liga de Campeones, la segunda de su historia. En el 2006 a 2007 las cosas no fueron tan bien para el Barça, que no ganó ningún título importante, pero Messi deleitó a los aficionados con jugadas espectaculares que ya lo postulaban entre los mejores jugadores del mundo. Entre sus momentos de gloria se cuenta el haber logrado los 3 goles del Barcelona que le valieron el empate frente al Real Madrid, en el partido disputado en el Camp Nou el 10 de marzo de 2007. Otro momento estelar de Leo Messi fue su hazaña del 18 de abril de ese mismo año, en las semifinales de la Copa del Rey contra el Getafe, cuando eludió a 5 jugadores, con el portero incluido, e hizo el segundo gol de su equipo. Esta genialidad dio la vuelta al mundo y todos lo compararon con el Maradona que coronó el célebre gol del siglo ante Inglaterra, en el Mundial de México de 1986. Pero su verdadera explosión se produjo con la llegada de Pep Guardiola al banquillo azulgrana, durante las 4 temporadas en que el técnico dirigió el equipo desde el 2008 a 2012,
sus estadísticas goleadoras alcanzaron niveles estratosféricos, contribuyendo de forma decisiva a que el Barça viviese la mejor etapa de su historia. Con un fútbol de libro, alabado en Europa y en el mundo, encadenaron victorias y resultados que pulverizaron todos los récords y consiguieron lo que parecía imposible: ganar en una misma temporada la Copa del Rey, la Liga y la Liga de Campeones, un triplete histórico que nunca antes había logrado ningún equipo español. Los 3 títulos obtenidos en la temporada 2008 a 2009 daban acceso al club a disputar otros tantos torneos a principios de la siguiente, antes de terminar el año: la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. En todos ellos resultó vencedor el Barça, marcando un récord histórico: levantar en un solo año los 6 trofeos de las 6 competiciones en que participaba. No hay duda de que, junto al entrenador, la explosión de Leo Messi fue una de las claves de la era Guardiola, y haya pasado a la historia como el mejor club. El equipo conquistó durante ese cuatrienio 14 títulos de 18. Leo Messi en tales triunfos fue determinante. Pueden dar una idea las estadísticas. De los 16 goles marcados por Messi en la temporada 2007 a 2008, pasó a anotar 38, 47, 53 y 73 tantos en los 4 años de la era Guardiola, cifras de por sí estratosféricas que pueden indicar además, en su progresión, hay que valorar su virtuosismo en el regate. Sus cambios de ritmo rompen a los rivales hasta el punto de que el técnico del Arsenal, Arsène Wenger, lo llamó jugador de PlayStation. Y su extraordinaria precisión en los disparos y remates, sino también una visión del juego que ha hecho de él un excelente pasador, de apenas 3 o 4 asistencias de gol en sus primeras temporadas. Pasó a 29 en la temporada 2011 a 2012. A estas alturas ya eran los expertos, entrenadores y colegas que lo consideraban el mejor jugador del mundo. La prensa deportiva y las federaciones internacionales lo reconocían como tal, y además de los incontables títulos de su palmarés deportivo, el jugador acaparaba reconocimientos individuales, y la FIFA lo designó mejor jugador del mundo. El sueño de una Copa del Mundo, para el argentino, sigue siendo una asignatura pendiente. A pesar de su contribución, y excluyendo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008 y la Copa América 2021, Lionel Messi es considerado el mejor jugador de fútbol del mundo en actividad y uno de los más grandes de todos los tiempos, al lado de leyendas como Maradona y Pelé. Además de haber sido galardonado con el cobijado Premio Balón de Oro una cantidad récord de 6 veces, Leo se ha convertido en el goleador máximo tanto de la selección argentina como del Barcelona, su expoderoso club al que ayudó a ganar más de 30 campeonatos. Aunque Messi es un nombre familiar en casi todo el planeta, el delantero estrella también sorprendió con estas palabras: prefiero ganar títulos con el equipo antes que premios individuales o meter más goles que nadie. Me preocupa más ser buena persona que ser el mejor futbolista del mundo. Además, al final, cuando se termine todo esto, ¿qué te llevas? Mi intención es que cuando me retire, se me recuerde por ser buen tipo. Fuera de las canchas, Lionel Messi está muy involucrado en actividades solidarias destinadas a niños vulnerables, en parte como respuesta a las dificultades médicas de su propia infancia. Además de colaborar con la UNICEF con fondos y personalmente como embajador de buena voluntad, también dirige la Fundación Leo Messi, que apoya a niños en temas de salud, educación y deportes.